Buenas tardes a todos, a todas. Nuevamente estamos de vuelta con eh, el canal y revista y página América Rebelde, en conjunto con la página La Rebelión se Justifica. ¿Ya? En esta oportunidad vamos a conversar con el compañero Luis Aguirre, destacado militante del MIR histórico, del MIR de Miguel, y el tema que vamos a tratar, porque Eh, han pasado 51 años desde la caída de combate del 5 de octubre del 74 del compañero Miguel Enrique en la calle Santa Fe. Y desde ese entonces hasta ahora, el MIR de Miguel queda ahí como un ícono, como una referencia, y más allá de del estado o la condición en que se encuentra el MIR hoy día, algunos dicen que no existe el MIR como lo que fue, aún así en el pueblo existe una cultura mirista, un pueblo mirista muy vasto que traspasa generaciones y, y existe una profunda admiración por lo que fue el MIR, por lo que significó el MIR en su momento, en su fundación, que básicamente fue una ruptura con lo que se entendía hasta ese momento como izquierda. ¿Eh? El MIR viene a cristalizar, a unificar diversas corrientes que se planteaban desde el marxismo revolucionario, desde una óptica revolucionaria no revisionista, del marxismo, del leninismo, ¿cierto? Rescataba la esencia y también se construía desde una posición de creación propia, según la realidad en Chile y obviamente con la influencia de la Revolución Cubana, la guerra de Vietnam, ¿cierto? Y otras influencias más. Bueno, en la idea de rescatar eh, la esencia del mirismo, ¿cierto? Del MIR de Miguel, ¿ya? Compañero Luis Aguirre, que también es padre de Paulina Aguirre, combatiente del MIR, que cayó en tiempo de la dictadura, el 29 de marzo, y también estuvo el compañero en lo que se conoció como Meltume, ¿cierto? Los compañeros de Meltume. ¿Mm? Buenas noches, compañero. ¿Cómo está? Buenas noches, compañero. Mucho gusto. Mire, han pasado 51 años de la caída de Miguel Enrique, y sin embargo, Miguel y su generación sigue causando interés y admiración por las nuevas generaciones. ¿Bien? ¿Por qué cree usted, cuál fue el contexto en que se crea el MIR, en que se funda el MIR, y por qué ha sido tan importante, a pesar de que orgánicamente el MIR no existe? Bueno, yo vengo de la camada del año 67, después del segundo congreso del MIR, donde Miguel presentó un documento a ese congreso que se llamaba Sin lastre avanzaremos más rápido. En ese documento que fue aprobado por la mayoría de las personas que participaron en el congreso, la gente de más edad, yo no sé si se partieron por su propia voluntad porque quedaron en minoría o qué pasó, pero era la gente de más edad que realmente lo que me explican los compañeros que participaron en ese congreso, que me explicaron, es que ellos ponían hacían muchas zancadillas para que el MIR se pudiera desarrollar y que que el MIR se convirtiera en una organización política o militar. Y cuando logran el control del MIR, esta generación de jóvenes
ex socialista, ex comunista, ex cristiano, etc., el MIR toma otro carácter, que fue el carácter de preparar los grupos políticos militares para hacer alguna vez la revolución en Chile, siguiendo el ejemplo que había dejado el compañero Che Guevara y el triunfo de la revolución cubana. A mí me tocó que llegaran a Santiago, llegaran dos excelentes compañeros, Luciano Cruz y Alexis, que era en realidad Ricardo Rusañato, que había sido, Alexis Rusañato había sido un alto dirigente de la juventud del Partido Socialista junto con su hermano Gustavo Rusañato. Y sí que con ellos me tocó el cura Rafael Maroto, que era mi confesor, me dio contacto con ellos para tomar contacto con el MIR e integrarme al MIR, porque yo quería, como era yo, tenía formación cristiana, yo quería construir el paraíso en la tierra. Y la única manera de construir ese paraíso era a través de las armas. No se puede llegar al paraíso sin que el pueblo tenga armas, lamentablemente. Tiene que ser una respuesta armada, violenta, si realmente se quiere hacer una revolución y cambiar al país, y que el país realmente sea de los trabajadores. Y ahí yo empecé a militar en el GPM-3, que se llamaba, Grupo Político Militar número 3. Lo conformamos, era Vicuña Maquena, Ñuñoa, Macul, Providencia, La Reina. Esos compañeros. Ahora, más allá de asumir la lucha armada, ¿cierto? ¿Qué elementos ideológicos y políticos hacía que el MIR fuera diferente a lo que se conocía hasta ese entonces como izquierda? Porque la izquierda, o sea, el Partido Comunista se definía como marxista-leninista, el PS también, ¿cierto? Y el PS más todavía con su corriente interna, en fin, unas más de izquierda, que también de alguna forma planteaban algunas de esas corrientes la vía armada. Entonces, ¿qué hacía diferente el MIR? Lo que le hacía diferente al MIR es que nosotros, como estábamos empezando, teníamos toda esa fuerza de la juventud y realmente no creíamos más en la vía institucional. Y el ¿Ya? Partido Comunista seguía insistiendo en la vía institucional y el Partido Socialista también. Lo vimos durante las elecciones que presentaron nuevamente Allende y vimos que todo seguía igual. O sea, nunca a lo más crearon el Frente Interno en un momento, que era para defender sus locales, defender la salida a Rayado, a pintar y todo eso, pero no había ninguna intención de organizar un partido para tomar el poder Oh, y construir una patria socialista en Chile. Por eso muchos de los que se integraron al MIR en ese tiempo, me acuerdo cuando llegaron los compañeros que se salvaron de la guerrilla el Che, encabezados por el compañero Pombo, muchos compañeros del Partido Socialista, del Partido Comunista, de la Juventud Radical Revolucionaria y otros grupos se salieron de sus partidos y se empezaron a integrar al MIR. Y así como vimos también que llegaban compañeros de Uruguay, llegaban compañeros de Argentina a pedir contacto con este MIR, que se está organizando en regiones, que nosotros al principio existían únicamente en Concepción. ya. Y ahí después de ese congreso se empieza a construir a nivel nacional. Y por eso estos dos compañeros fueron enviados por Miguel a construir el regional de Santiago. Ya. Y la estructura Esos dos compañeros.
MIR, ¿cómo era? ¿Era clandestina, era pública, Era, semiclandestina? era, era, era- siempre fue semiclandestina. Siempre fue semiclandestina. Yo me acuerdo cuando entré, yo no conocí nunca ni un compañero, sus nombres verdaderos, ni sabía dónde estudiaban, no sabía dónde trabajaban, no sabía dónde vivían, y ellos tampoco de mí. Siempre fuimos desde ese momento que nos organizamos en GPM éramos todos mismo al interior del partido clandestino. Así que cuando pasamos, tuvimos que pasar a la clandestinidad, después de unas operaciones que hicimos de propaganda. Frei nos puso el año 68 fuera de la ley, y sí que no influyó para nada en nosotros, no cayó nadie en preso porque éramos todos clandestinos ya. Ahora, en lo que se refiere a la construcción de socialismo o a la concepción de socialismo, eh, ¿en qué lo diferenciaba con la izquierda? Porque el proyecto, por ejemplo, de la Unidad Popular parte de la idea de que el socialismo se construye desde el Estado, ¿no? El MIR, ¿qué pensaba con respecto a eso? Nosotros creíamos que venía desde las bases populares, creando poder popular, y pensábamos también que teníamos que crear un poder dual mientras durara esa institucionalidad. Eso se logró, esas dos cosas se lograron durante el gobierno de Allende. Ya, Teníamos lugares donde el poder popular era muy fuerte y ahí logramos tener un cierto poder dual en ya, algunas poblaciones, en algunas fábricas y en algunas tomas de terreno, de recuperación de terreno en el sur. ya. Pero los partidos reformistas, por ejemplo, como el Partido Comunista y el Partido Socialista, eh, volviendo un poco atrás, con respecto a la vía parlamentaria, eh, ellos plantean de que Lenin eh, no descartaba el uso del Parlamento y en base a esa idea de Lenin, ellos se cobijan desde siempre, se han cobijado, digamos, en el Parlamento como su principal forma de lucha. Eh, ¿por, por qué el MIR descarta la vía parlamentaria? Mira, es que nosotros nunca creímos en la vía parlamentaria, por eso nunca participamos en ninguna elección que fuera de alcalde o que fuera de diputado, de senadores o de presidente. Si en la única elección presidencial que participamos fue por el clamor de justamente de nuestro poder popular, de nuestras bases, tanto en los sindicatos como en las poblaciones, ¿ya? Las tomas, que la gente estuvo dispuesta y que iban a votar. El MIR les dijera que votaran o no votaran, llamamos a abstención o no votáramos, llamáramos a abstención, la gente igual iba a ir a votar por Allende. Entonces yo era dirigente, me acuerdo de un campamento que se llamaba Las Moradas de la Reina, que está detrás del, ¿cómo se llama? Del aeródromo Tobalaba. Ahí tomamos muchas, ¿cómo se llama? Muchas hectáreas de terreno, llegaron más de 500 familias a esa toma y logramos montar un buen campamento bien organizado. Y como pasó en la hormiga y como pasó en todas las tomas que teníamos, la gente quería votar por Allende. Entonces nosotros los dirigentes del campamento fuimos a hablar con la comisión política del MIR y dijimos que era un error, que se iban a llamar a no votar o a votar nulo o a votar blanco, lo que fuera. La gente iba a votar igual por Allende. Y sí que íbamos a cometer un grave error porque nos íbamos un poco a separar de ese poder popular que estábamos creando y de ese movimiento de masa que está en auge.
Por suerte los compañeros un mes antes entendieron y llamaron a votar por Allende. Ya. Lo que nos permitió a nosotros, como teníamos el grupo de seguridad de apoyo a Allende en el sentido de la información, después que mataron a Schneider, ahí él aceptó que fuera los compañeros que tenían instrucción militar que formaran el primer gas para Allende. Ahí Allende se cuenta que ya el golpe ya lo estaban preparando y que estaba bastante avanzado y que su vida corría peligro. Y como ellos no tenían nada de eso, ningún equipo de información, ni equipo de seguridad, ni ninguna cosa, aparte del frente interno que servía únicamente para defender los locales con un par de chocos y un par de pistolas que no le iban a servir mucho contra los militares. Entonces, esa era la diferencia de nosotros. Nunca participamos en ninguna elección. Sí participamos en las elecciones sindicales, en las elecciones de junta de vecinos, en todas las elecciones, pero no en la institucionalidad. Ahora, haciendo un alto ahí con respecto al trabajo que usted tenía en el campamento, en la toma, ¿cuál es la diferencia entre las tomas de terreno de ese entonces con la que hay hoy día? La primera cosa en esas tomas es que se hacía, ¿cómo se llama? Se empezaban inmediatamente con las clases de educación política sobre el tipo de Estado que estábamos viviendo, los aparatos represivos del sistema que imperaba, y de ahí íbamos pasando, cuando la gente se interesaba por todo eso, ya pasábamos a una instrucción de milicia, inmediatamente a la semana. Y ahí venían instructores del partido a instruir en defensa personal, en uso de bastón largo, bastón corto, etcétera, y nos mandaban unos 4 compañeros con chocos y pistolas para defendernos del Proteco, que se llamaba, que era una organización de extrema derecha que junto con Paz y Libertad trataban de desalojarnos y de atacar constantemente, estar hostigando a los campamentos. Y sí que la gente inmediatamente, ellos estaban en alerta, se hacían las guardias en la noche, era como un pequeño regimiento. Interesante, ¿eh? Interesante que la toma de terreno desde un principio adquiere una política y que la gente que participa en la toma no tenía ningún problema en que fuera así. ¿No? No, ninguno. Nunca tuvo, nadie me puso problema. Y los que ponían problemas se iban, se retiraban. Claro. Y eso considerando que el MIR tampoco tenía, digamos, creo yo, una estructura muy grande como para que esa estructura grande fuera lo que se imponía en los compañeros, en los pobladores que estaban en la toma. Eran, No, eh, yo creo que era otro tipo también de sociedad. ya, La gente ahí no pensaba en la tarjeta de crédito, no pensaba en la cuenta RUT, no pensaba en nada de eso. Ellos querían su territorio, querían su terreno, querían instalar su familia ahí porque no tenían dinero para pagar un arriendo. Y venían dispuestos a luchar por ese pedazo de terreno. Y ahora las tomas son diferentes, o sea, ellos van por la cosa, tratar de que el ministerio compre los terrenos y que la ley tanto y que el abogado tanto. ¿Verdad? Nosotros no teníamos ni abogado ni teníamos ninguna cosa. Plantábamos la bandera chilena y íbamos a defender ese territorio chileno que era para nosotros. Entonces, muy diferente a las tomas de ahora, totalmente diferente. Además, la gente ya venía con un espíritu comunitario. La gente muy que quería sociabilizar, que tenían, todos ellos se daban cuenta que tenían los mismos problemas. Imagínate que la gente llegaba a las tomas, traían la va en una carreta con un caballo.
que cruzaban todo Santiago para llegar a esa toma. No era, y además hacíamos un empadronamiento antes de que la gente llegara. Nosotros sabíamos los que iban a llegar, cuántos llegaban, etcétera, etcétera. No era el lote, era una cosa bien planificada, muy bien planificada. Y la mayoría además eran socialistas, o sea, no socialistas, pero simpatizantes de Allende. No te escucho. Ya. Entonces, estábamos conversando con respecto a las diferencias de las tomas, ¿cierto? Y usted me decía que la sociedad ha cambiado, la gente está más preocupada del consumismo, la tarjeta de crédito, el tener más que de ser, ¿cierto? Eh, pero hay otros elementos diferentes, eh, porque, por ejemplo, hoy día las tomas son pobladores como tal, sin partido, no hay estructura partidaria detrás. Las tomas en el tiempo del MIR eh, eran impulsadas por el MIR, eran impulsadas por los sin casa o por ambos, o existía un trabajo previo. No, eran impulsadas por el MIR. Ya, El MIR hacía la información, veía dónde habían terrenos, juntaba a la gente, se hacían los empadronamientos de cada persona que iba a ir y después lanzábamos la toma. ya. Ellos ni sabían dónde iban a ir a dar. Ah, ya, Mm. ya. O sea, en un 100% Es como una operación militar. ya, Sí, existía una planificación previa entonces, sí, de todo. político, militar, Sí. de formación, qué Sí, sé porque yo. si no, si tú no hacías la toma de esa manera, te estaban esperando los pacos en el camino, po. Claro, No alcanzabas a llegar a la toma. claro. No se podían hacer tomas de otra manera. Porque hoy día, por ejemplo, según la estadística, es el periodo en que más toma de terreno hay. Son bastante grandes, masivas. Sin embargo, a pesar de la masividad y la extensión de cada toma, se producen desalojos. O sea, van a desalojar todas las tomas, ¿Mm? porque no, ellos ven que no hay defensa de una toma. No hay defensa. La gente no está preparada, la autodefensa no está preparada para nada. Cayeron en el juego neoliberal. Sálvate solo, flaquito. ¿Mm? Ya como decía el Chino Río, y nadie está dispuesto a luchar por su pedacito de terreno. Y menos la organización que tienen como 100 dirigentes, no hay un líder de la toma ni nada. Son Claro, diferentes intereses económicos que priman, no son intereses políticos que priman, ¿ya? Entonces es imposible defender una toma de esa manera. claro, claro. Y entonces como la policía se dio cuenta, el Estado se dio cuenta, los gobernantes se dieron cuenta, los ministros y todos los hueones se dieron cuenta, van a desalojar todo, además hicieron la ley anti-usurpación, pues. Claro, Así que todas las tomas van a desaparecer. Y si algún día hay una toma que se haga como la hacíamos nosotros, ahí sí que se podría defender hasta el último pedacito de tierra. Yo he claro. participado ya, me ha tocado ir a solarizar, traer animal igual, de 3 tomas, acá en Valparaíso, en la región. Y toda la gente se ha ido. O sea, los buenos llegan con 2000 pacos, 3000 tanquetas, weón, 50 autos policiales, weón, ya, garros cansados, guanacos, toda la weá, ambulancia, toda la weá. Cuando tú tenías 100 familias, 200 familias y ves todo este poder, el poder policial, la gente dice, ya, abogado, hable con ellos, nos vamos. Nada más dicen los dirigentes, nada más. La lucha llega mientras hacen manifestación, mientras van a gritarle al alcalde,
ese tipo de luchas van a la gobernación y hueven y todo eso. Pero cuando llega el momento de proteger la toma, no hay nada que pueda parar esos 2.000 pacos que llegan. Tendría que ser vietnamita, weón. No sé. Yo me he tocado verla, es realmente una operación militar que hacen los pacos. Además van cagados de susto. Pero realmente la gente no lo está esperando. No tienen ni molotov, ni bombas enterradas con los vietnamitas, ni trampas vietnamitas, ni una va. Ellos le dicen a los pacos, ya, vamos a irnos. La gente sale y deja todas las casas. Entonces ahí está la municipalidad queriendo hueones para llevarlo a un hotel, para llevarlo a no sé a dónde, le dan un poco de plata, hueón, para que se la arreglen. Y así van acabando todas las tomas. Vamos a ver, viste, hoy día ni una autodefensa, nada, se fueron todos. Ya se estaban yendo hace una semana. Los calicheros que se llaman. Decían Harta que la iban a diferencia. decían que iban a cortar la autorruta 68 ahí en Placilla. No cortaron ni una hueá hasta mañana. No pasó nada, 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 nada. Todo lo que estaba planificado, no pasó nada. Por eso te Harta la digo diferencia. por eso te digo que vengo afónico. Ya. Tú veis que no hay nada de autodefensa, que no hay ni una hueá de unión, que no tienen un líder, que no tienen ni una hueá. Y sin un líder, aunque no les guste a los que creen en el centralismo democrático, no podía hacer ni una hueá. La gente tiene que creer en alguien. Y este alguien es el líder de la toma, o el líder del sindicato, o el líder de lo que sea. A ese buen lo siguen hasta la muerte y le creen. Y si no tienen, porque cada uno está por su lado, no podía hacer ninguna autodefensa. Claro. No se paran ni adelante, weón. Ni de una manera gandiana, ¿viste? Tirarse al suelo, agarrarse los brazos, no sé, weón, gritar, weón, hasta que te agarran preso y te llevan para tomarte tu antecedente, pues, weón. Nada, no hacen nada. Se entregan al tiro. Y ya lo cacharon, ya, pues ya entré. Ahora van a ir sobre la de San Antonio seguramente. Para no dejárselo al otro gobierno que son tan simpáticos todos. Sí. Así es. Tan buenas personas. Ahora, yendo a eso, a esto último que usted acaba de decir, de la simpatía, en forma irónica, obviamente, de este gobierno, eh, ¿cuál es la diferencia entre el progresismo actual con el reformismo de los 60? Porque, por ejemplo, me resulta este mismo hecho que la Janet Jara diga, por ejemplo, que Cuba es una dictadura, que ella es socialdemócrata cuando es militante del Partido Comunista, hubiese sido impensable en el tiempo de la UP, Impensable, ¿cierto? ¿Cuál es la impensable. diferencia entre ese reformismo? Es que la diferencia, por lo menos, que los compañeros socialistas, que los que más me tocó hablar, porque nosotros nos infiltramos varias veces en diferentes regionales del Partido Socialista para sacar a los mejores cuadros de la juventud Ya, y poder crecer nosotros, ¿ya? Captarlos. Y habían compañeros que sabían que éramos del MIR y se quedaban callados y nos dejaban pasar. No nos hacían problema por estar adentro submarineando, como le decíamos nosotros, ¿ya? Y reclutando. Nunca nos expulsaron, ni nos pasaron a la guardia de control y licuaron, nada. Ellos veían que era una bolsa de gato adentro. Y que para esos jóvenes que nosotros reclutamos iba a ser mucho mejor si es que realmente querían hacer una revolución. Ellos estaban más bien entregados, estaban bien en ese jueguito institucional. ya. Ahora, en el caso del MIR, ¿cierto? O sea, posteriormente Además, les servía para sacarse los cabros de encima, pues, de la discusión política. también, Porque la juventud querían hacer la revolución y los viejos los paraban, porque no, que esto, que las contradicciones de clase y la vaina. Los ponían siempre, los paraban, pues. claro. No podían crecer los cabros en una posición revolucionaria. Ahora, en el tiempo de los 60, ¿cierto? 70, aparte
de todo este influjo que viene del Che Guevara, la vía armada, la guerrilla. Pero primero empezó con el triunfo de la Revolución Cubana. Sí, De ahí para adelante claro. la juventud socialista, no, la juventud cristiana, todo tipo de juventudes, empezó a pensar de otra manera la cosa en Chile. Claro, ahí se juntan como dos vertientes, la vertiente marxista revolucionaria, ¿cierto? Y también la vertiente cristiana popular, Exacto. ¿cierto? Y era un avance, o sea, era un experimento, era un avance. Claro, Nunca se había dado que los marxistas-leninistas estuvieron juntos con los cristianos por el socialismo. claro, Y eso se dio. claro. Viste Claro, que porque no era incompatible, porque ahí, era, puta, los ateos. Por un lado, los ateos y los cristianos no podían juntarse, como el agua el aceite, ¿no? Una cosa así. claro, Y ahí se demostró que sí era posible y claro, que era posible construir ese paraíso juntos y luchar por la construcción de ese paraíso sobre la claro, tierra. porque ahí aparece Camilo Torres, por ejemplo, Exacto, que fue un gran ejemplo también. en Brasil, Gel del Cámara, el, Y, ¿cómo se llama? Y el gurú de los cristianos por el socialismo en Perú, po, el claro, cura ese, Gutiérrez, Gutiérrez, Cura, po, claro. Cura Fue Gutiérrez, el importantísimo, Bob Gutiérrez, qué sé yo. fue importantísimo el Claro. Buffy Gutiérrez. Ahora, eh, siendo dos corrientes eh, realmente populares y masivas, ¿cierto? Y siendo dos distintas, uno en el plano de la fe, ¿cierto? Y otro en el plano de las ciencias sociales, de la ciencia en sí, qué sé yo, que es marxismo. ¿Cómo se compatibiliza, cómo el MIR logró hacer esa amalgama entre esas dos corrientes de pensamiento, me refiero? Fíjate que nunca tuvimos ningún tipo de discusión ni ningún problema. Podíamos discutir cualquier cosa, pero no eso. Jamás, jamás un cristiano nos planteó alguna cosa en la que no estaba de acuerdo. Todos leían el manifiesto comunista como primera pata de la educación política cuando tú entrabas al MIR y todos estábamos totalmente de acuerdo con el manifiesto comunista. Y después que lo leían los compañeros, bueno, ¿y cuándo empezamos? Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero hacer. Los cristianos nos decían eso, esos cabros cristianos que estaban de los 7 años, bueno, desde que antes que hacían la primera comunión, estaban en el cristianismo. Tenían 18 o 20 años, bueno, y estaban totalmente de acuerdo con el viejo Marx. Creían que la única manera de terminar con la pobreza en Chile y con todo lo que pasaba en Chile, con el problema de los mapuches, los problemas de los trabajadores, la explotación y toda la va, era esa, era el marxismo-leninismo. Ahora, el MIR no era el único movimiento o partido que Además, concentró. la otra cosa, perdona, ¿Mm? la otra cosa que yo pienso, que todos teníamos una raíz cristiana, los del MIR. Todos alguna vez fuimos católicos. Así que no teníamos problema que entraran los cristianos de ninguna manera. Un segundito. ¿Ya? Ya, claro. Pero lo que le quería preguntar, el MIR no era el único que concentraba cristianos y marxistas, también estaba la izquierda cristiana y estaba el MAPU. No, la guerra cristiana salió Sí, después que pero Allende fue elegido. ¿cómo, cómo era la relación con ese mundo cristiano nuevo? El MAPU, la izquierda cristiana. Con ellos fue bueno. Incluso apoyamos a un par de diputados, no sé, por ahí por Linares, no sé en qué parte. Los apoyamos cuando ellos presentaron candidatos. Y apoyamos candidatos socialistas también. Pero en el plano del proyecto revolucionario, por ejemplo, ¿había coincidencia o No, eran nosotros, personas mira, nosotros tácticas? no discutíamos mucho con ellos, ¿ya?
Lo que sí veíamos las acciones que hacían vis a vis de la población que ellos querían representar. Y nosotros hablamos con la gente, qué pensaban de ellos. Y nosotros investigamos qué eran ellos y veíamos qué acciones habían hecho en el territorio. Y después de eso, ahí resolvíamos apoyar o no apoyar con los votos, Ya. si la gente quería participar. Llamábamos a votar. Por ejemplo, si veíamos que un hueón era correcto, hueón que realmente tenía una posición revolucionaria, bueno, realmente una posición socialista en el trabajo que desarrollaba en su territorio, no lo íbamos a llamar a abstenerse o llamar a no votar por él. Ahora, Incluso volviendo, hacíamos, yo me acuerdo que en Ñuñoa nosotros hicimos trabajo extraordinario por un candidato a alcalde, bueno, que nos pasó un local que nosotros hacíamos funcionar el MIR ahí en ese local, ¿ya? Que se llamaba Jorge Nochosa, creo que se llamaba algo así. Y nos pasó un local en Macul con los plátanos, algo así, donde todas las reuniones de pobladores, las reuniones de las tomas, las reuniones de los sindicatos, las reuniones del pedagógico de los estudiantes del FEP, todo lo hacíamos en ese local. Era como nuestro local de encuentro con gente que llegaba de otros países, de Brasil, de Uruguay, de Perú, de Bolivia, de Argentina, que buscaban contacto con el MIR. Entonces ese weón nos pidió una vez y pues ya le podíamos ayudar a enrayar las murallas, pues. Entonces tomamos la decisión en el GPM3 de que lo que pensaban que este compañero nos pedía apoyo en rayarle algunos muros de Ñuñoa. Y toda la militancia estuvo de acuerdo, ya salimos a apoyar, salimos a pintar por él, pues. Era socialista, me acuerdo. No teníamos problemas de ese tipo. ahora volviendo al mundo cristiano, más allá de la gente trabajadora cristiana, eh, existían, aparte del compañero Rafael Maroto, eh, otros clérigos, curas, monjas que se integraran al MIR. Mira, yo no sé si a todos esos que mataron eran del MIR o no. Pero monjas sí, que yo sé que 4 monjas eran del MIR, unas que mataron a una francesa. Eso sé. Pero los curas esos que mataron a las poblaciones, los sindicatos y todo eso, no sé si alguna vez fueron del MIR o no fueron del MIR. Ya. Pero sí eran sociales, eran, eh, ¿cómo se llama? Cristianos por el socialismo convencidos. Ahora, ¿cuál fue el rol y el aporte de el padre Rafael Maroto en el MIR? Él, en general, se dedicaba a reclutar en la juventud. Y él reclutó muchos cuadros para el MIR. Era su trabajo, más bien. Porque él era inspector general del Colegio Buen Pastor, que se llamaba. Pero que después pasó a llamarse, ahora se llama, creo, no sé, Liceo San Marcos se llamaba. Ya, Rodrigo Araya con Macul. ya. No, ese viejo me reclutó a mí. Le decíamos el terror de los choclos, porque tenía ¿Por qué? unos dientes gigantes. Ah, ya, Y amarillito, amarillito. Como eran amarillitos, le decíamos el terror de los choclos porque fumaba mucho. ya. Como yo, más o menos. Fumador el viejo. Mm. Interesante, ¿eh? No, un viejo extraordinario, pues, bueno. Fue tan extraordinario que fue el portavoz de nosotros durante todo el golpe militar. Claro. Imagínate. ¿Y sabéis quién era él? Porque él se confidenció mucho conmigo, como era mi confesor, yo aprovechaba y le pregunto. El viejo era el jefe del equipo jurídico del arzobispado de Santiago, o sea, del cardenalicio chileno. Ya. Brillante como abogado. Pero cuando se cacharon que el Juan era de izquierda, lo bajaron, que era monseñor.
lo bajaron a cura nomás y lo mandaron a jefe de Cáritas. Y de jefe de Cáritas, como reclutó tanta gente y ayudó a tanta gente, ya se estaba haciendo un nombre muy importante dentro de la Iglesia Católica. Entonces dijeron, lo vamos a bajar más. Y ahí lo mandaron al colegio, al Liceo Buen Pastor, o Colegio Buen Pastor, no me acuerdo bien. Y ahí llegó el cura, y ahí yo lo conocí. Porque yo era el presidente del centro alumno. Y ahí empezó nuestra amistad que duró hasta cuando yo tuve que partir al exilio en el año 87, 88. Ahí el viejo me fue a ver allá al exilio. Después de la UA en el TUMI y muchas otras cosas. Ahí nos encontramos. O sea, tenemos varios elementos que hacen que el MIR de Miguel o el MIR de esa generación haya sido un movimiento de ruptura total. Está Sí, la vía armada, el poder popular, el rechazo a la vía parlamentaria, la incorporación o la unidad, ¿cierto?, entre cristianos y marxistas, ¿cierto? La concepción militar, ¿cierto?, en todo el trabajo social. Son varios elementos mu- que, muchos elementos que tienen. claro. Y entre todo Es tan eso, difícil, por eso que es tan difícil, te digo yo, en este periodo ¿Mm? neoliberal, que se logre juntar una cantidad tan grande de militantes nuevamente que estén dispuestos a impulsar una política de toma del poder, porque no es un juego. O No, sea, la gente dejó sus universidades, dejó sus estudios, dejó su casa con sus padres, dejó a veces, muchas veces su familia, su esposa, su hijo, toda la por tratar de hacer la revolución en Chile. Y no teníamos sueldo, no teníamos entrada económica. Cada uno se costeaba sus cosas. No éramos profesionales. El profesionalismo empezó durante la dictadura, porque ahí hacíamos expropiaciones, ahí hacíamos muchas cosas para conseguir dinero. Además nos apoyaba el enorme exilio que estaba afuera, ¿no? Ahí tuvimos mucho dinero, hasta el Gaddafi nos apoyó. Esta parte la borráis. Entonces teníamos apoyo de por todos lados, y para qué decir Cuba que se portó, pero una joya. No con plata, pero con instrucción, preparó cientos de compañeros nuestros, po. Además, tú tienes que saber que el MIR es de diferentes periodos. Es un periodo del 65 al 67, es un grupo militante el MIR, que todavía no se impulsaba la lucha militar, la lucha armada. Del 67 para adelante se empezó a impulsar. El momento del golpe, o sea, el golpe, en el momento ¿cómo se llama? De la toma de Allende como presidente, hay otro grupo de gente, uno que salen y otro entran, ¿ya? Prefirieron irse a la Unidad Popular porque era menos peligroso que lo que estábamos haciendo nosotros. Después con el golpe otro grupo se fue, se exilió, empezó a vivir su vida, terminaron sus vidas profesionales, pero no impulsaron la lucha contra la dictadura. Y después estamos, los pocos que quedamos, que impulsamos hasta el año 86, que éramos el MIR político-militar, que impulsó la lucha militar contra la dictadura. Pero ahí no participaron todos los compañeros, ni del 75 al 67, ni de los que estaban entre el 67 y el 70, ni los que estuvieron en el 70 y el 73. Fueron otro pequeño grupo de compañeros que decidió volver y que se integró con los compañeros que ya estaban resistiendo en Chile. claro. Entonces, y todos ahora se sienten mis, todas esas diferentes camadas. Entonces tú veis proyectos institucionalistas impulsados por un grupo que te dice MIR, como son estas casas de memoria, que no tienen nada que ver con nosotros, MIR político-militar. Nosotros cerramos a la boutique, ¿cómo se dice? El negocio, cuando
vimos que teníamos que mantener a 46 miembros del Comité Central y su familia. Y gastábamos mucha plata en ellos, plata que no podíamos enviarle a la resistencia. Entonces nos pusimos a seguirle enviando plata. Y era gente que no quería entrar a combatir a Chile, además. Encabezado por Nelson Gutiérrez, que fue el MIR reformista, o MIR renovación, que se llamaron, algo así. Entonces han habido muchos tipos de MIR. Yo me siento interpretado y siempre guardo la relación con los compañeros que fuimos en MIR político-militar. Y que cumplimos tareas internacionalistas y resistimos la dictadura, bueno, etcétera, etcétera, y que tratamos de impulsar la creación de un grupo guerrillero, ¿ya? Porque yo no puedo decir que, los del Tume fuimos un grupo guerrillero. Yo alcanzo a decir fuimos un grupo de exploradores para instalar una futura guerrilla que tendría que haberse instalado y empezar a combatir el año 83, cuando empezaron las primeras manifestaciones. ¿Te acordáis cuando mataron a 26 compañeros en una manifestación el año 83? Ahí teníamos que haber salido nosotros, empezar a atacar los retenes, las comisarías y toda la agua. No, lamentablemente nos sorprendieron 2 años antes, 3 años antes. Y después, entonces, compañeros que sobrevivimos, algunos se quedaron en Chile, el partido los destinó a trabajar en Chile, y a otros nos mandaron a cumplir tareas internacionalistas. Entonces, para mí, hay muchos tipos de MIR, o sea, mucha gente que fue del MIR en algún momento, pero en diferentes periodos históricos y con diferentes motivaciones políticas. Claro. Yo, en el 86 terminé. A mí se me dijo, se acabó el MIR político-militar. Búscate un trabajo, empieza a trabajar. Y sí que pedí asilo en Francia y me puse a trabajar en Francia. Pero ahí aparecieron los compañeros mapuche, el año 89, antes que saliera este weón del Elwin. Así que empecé a apoyar la lucha del pueblo mapuche desde Francia. Y tuve la suerte de agarrar al Pinocho allá en el año 98, allá en Londres. Entonces creamos la comisión, o sea, la coordinadora contra la impunidad, europea contra la impunidad. Y organizamos a todos los chilenos que estaban desde Suecia, pasando por Holanda, Bélgica, España, Francia, Inglaterra, Italia y Alemania. Y ahí logramos durar, con la poca plata que teníamos, lo tuvimos 18 meses. Y logramos hacerlo arrestar y toda la weá. Y ahí estuvo el weón esperando los diferentes juicios por lo que pasó. Claro. Ahora volviendo, Tengo fotos muy lindas de esa época. volviendo un Ahí poquito se me para ocurrió atrás, empezar a hacer fotos. volviendo un poquito para atrás, con todo el trabajo que tenía el MIR, eh, la inserción, ¿cierto? Y se fueron creando los frentes intermedios, los frentes de masa, ¿cierto? Volvemos entonces al año 70. El FER, el Sí, MCR, sí. el FTR. Esa fue lo más importante, yo creo, que tuvimos. Porque justo nos pilla en un momento histórico donde nosotros crecimos más. Antes no éramos 10.000, ni 3.000, ni 5.000, ni nada de eso, militantes del MIR. Pero esos 3 años de la Unidad Popular nos dio ese tiempo necesario para agrandarnos enormemente. ¿Qué rol cumplían esos frentes de masa? Mira, el Frente de Masa, el primer rol que cumplía era ir creando poder popular. Tanto en el MCR, que era corrida de cerco, y con la bandera del MIR, y organizar a la gente en autodefensa, etcétera, etcétera, por si los patrones trataban de recuperar los terrenos. Sobre todo en ese tiempo que estaba Patria y Libertad y otras organizaciones fascistas en el sur de Chile. En las ciudades era para asegurarnos la autodefensa de las fábricas que ya habían sido tomadas por sus sindicatos.
en los campamentos, seguir protegiendo los campamentos, porque mucha gente que vivía en los campamentos nos daba la entrada a los sindicatos y a las empresas. Entonces fue súper importante esa época, donde más creció el MIR. En los pobladores teníamos el MPR, en los estudiantes el FER y el MUI, depende si eran estudiantes liceanos, FER, y si eran universitarios, MUI. Teníamos el Frente de Trabajadores Revolucionarios y el MPR, el Movimiento de Trabajadores Revolucionarios. Eran 5 frentes. Y esto fue fundamental porque estos frentes, aparte de ir creando poder popular y mostrándole a la gente las políticas del MIR y las futuras políticas del MIR y hacia dónde nos dirigíamos, nos sirvió además para ir sacando los mejores cuadros de esos frentes, a los cuales les proponíamos militancia en el MIR. Primero los probamos como simpatizantes y si después cumplían los trabajos como simpatizantes, se les pasaba a ofrecer la militancia en el MIR. Y de esa manera empezamos a crecer de manera grande y muy importante. Ahora, los compañeros que se integraban a los frentes de masa, no todos eran del MIR. No, los que eran del Frente de Masa no eran del MIR. No podíamos decir que todos eran del MIR, no. Éramos únicamente los simpatizantes, que eran los dirigentes de ese Frente de Masa, o los militantes que trabajaban ahí, en ese Frente de Masa. Pero el resto eran compañeros, como yo te puedo decir, tiene otra palabra. Como simpatizante, podríamos decir. Cercano, ayudista. Sí, de todo. Gente que quería hacer del MIR y que quería ganarse también el ser algún día del MIR. Ahora bien, ¿cómo en esos Ayudista, ese es el nombre, ayudista. Ayudistas. Entre esos 5 frentes de masa que usted menciona, ¿cómo asumían las demandas históricas y ancestrales del pueblo mapuche o del pueblo originario? Mira, yo te voy a decir, la educación era tan mala en ese tiempo. Yo nunca tuve una clase sobre los mapuches, sobre los araucanos, sobre ninguna etnia que vivía en Chile o que había vivido. Y yo tuve una educación de primero preparatoria hasta el sexto humanidades, 12 años. Jamás escuché nada sobre los mapuches, ni sobre ninguna etnia, ni los Ona, ni los Lafkenche, ni nadie. Jamás. Lo que logramos algunas veces que nos enseñaban los profesores era cuando los españoles se les habían quemado ¿cómo se llama? Su fuerte en Imperial, aquí en Niebla, etcétera, etcétera, ¿viste? Pero más allá no pasaba. No pasaba, nunca conocimos la cultura mapuche. ¿Por qué ellos luchan? ¿Cuál es su lucha? ¿Qué es lo que les pasó? Ni los Pero el MIR trataban mal. hizo un rescate ahí de la historia mapuche. No rescató eso, el MIR. El mismo nunca se discutió el problema del pueblo mapuche, jamás. Yeah. Y nosotros empezamos a conocer el problema del pueblo mapuche por los compañeros mapuche y que vivían del sur y que estaban haciendo las tomas. Y ahí entendimos por qué hacían las tomas y cuál era su lucha. Antes no teníamos contacto. Fueron ellos que nos enseñaron cuál es su cosmovisión, cuáles son sus intereses, por qué ellos son los guardianes de la madre tierra, por qué son los guardianes de la fauna y la flora, de los bosques, etcétera, de las plantas medicinales, los machis, no teníamos idea de nada. Nada. Ese fue un encuentro del MIR con el pueblo mapuche. Y por eso la primera militancia que tuvo el Yaitul fue en el MIR, durante la dictadura. Algo le debe haber quedado. Y muchos de nuestros combatientes que retornaron eran mapuches también. Por eso se instaló la cosa en el TUM.
Y por eso se pudo empezar a abrir trabajos en el sur. Porque no bastaba que hubieran estudiantes en la Universidad de Concepción para abrir trabajo en el sur. Eso no solucionaba el problema de masa. Hubo que ir a trabajar con ellos, donde habían mapuches, donde habían loft, donde habían asentamientos, donde habían reducciones, etc. Para empezar a conocer bien la problemática del pueblo mapuche. Después ya Ahora, la tuvimos más clara. ahora bien, en esa época también, con todos los cambios que se van produciendo a nivel mundial, por ejemplo, el mayo del 68, el hipismo, todo eso, se empieza a producir también una liberación femenina, ¿cierto? Y adquiere cierta importancia, cierta visibilidad, ¿cierto? La, la pelea de las mujeres. Y esa contradicción entre feminismo burgués y el feminismo proletario. ¿El MIR impulsó algún frente de mujeres revolucionarias? No, éramos todos iguales, hombres y mujeres. Nunca. ¿Sabes cuándo se empezó a impulsar eso? ¿Mm? Cuando las mujeres que se exilaron llegaron a Europa, principalmente a Bélgica, Holanda y Francia, Inglaterra. Y ahí las que más apoyaban en el primer momento que llegaron los exiliados, eran mujeres, y eran mujeres feministas. Y ahí las mujeres del MIR que llegaron exiliadas ahí empezaron a elaborar documentos hacia el MIR feminista. Y ahí se empezó a discutir la problemática de las mujeres, la problemática del movimiento feminista, e impulsar al interior del MIR política feminista. Pero antes no había ido nada. Nunca se discutió, nunca. O sea, el MIR, en el fondo, cuando se funda, hasta el golpe, digamos, es, es un movimiento netamente proletario. Sí, sí. Bueno, totalmente proletario no, porque los dirigentes que encabezaron este documento que yo se decía, sin lastra avanzaremos más rápido, ¿Mm? la mayoría era gente que venía de la burguesía, Claro. ¿no? Y eran estudiantes, no venía nadie de la clase obrera, ¿cómo se llama? Ni de gente de extracción proletaria. No, pero me refiero yo a la orientación La orientación era de clase, totalmente. de clase. Pero también hubo dirigentes bastante importantes ahí, como la compañera Emina Concha, por ejemplo, Víctor Toro, que No, no, ellos llegan después, el Víctor Toro. El Víctor Toro llegó con las tomas, ya, porque fue el primer dirigente del MPR, del Movimiento Popular Revolucionario. Entonces, por ese hecho de su trabajo con nosotros en el Movimiento Popular Revolucionario, se decidió subirle al Comité Central, por el trabajo que desarrollaba en este frente de masa, que ya. era el Movimiento Popular Revolucionario. Él subió con el Chico Olivares, con varios, con el Mickey, con la Lumi Videla, todos ellos subieron a la Lumi, nunca pudo llegar al Comité Central, pero el Víctor Toro sí lo subieron, y al Ya. Mickey también. Ahora, con todo este trabajo de masa, Casi suben al Guatón Rojo que está infiltrado. con todo este trabajo de masa, qué sé yo, eh, y de frente de masa y todo eso, más el trabajo ideológico y militar. ¿Cómo llega el MIR al golpe de Estado, al 11 de septiembre? Mira, el MIR llega mal, pues, porque no alcanzamos a tener la suficiente cantidad de armas. O sea, la gente tenía, lo único que tenían armas era ¿cómo se llama? Era la fuerza central, que se llama, que deben haber sido unos 100, 200 compañeros, que eran los que hacían
entrenamiento militar en los sindicatos, en las tomas, etc. Pero no había más fuerza militar que eso. Y armas no habían tampoco. Lo único que había eran las 60 armas que les pasó el Allende, bueno, después que el MIR dejó el GAP. Porque el MIR, el Allende le dijo, ¿qué es lo que quieren? Muchas gracias por haberme acompañado. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Queremos llevarnos todas las ACAs que nosotros usamos. Y les pasó las 60 ACAs. No le pidieron ni los autos. Los Fiat 125 que tenía. Pero ¿cómo, entonces, cómo concebía el MIR la vía armada si es que había una carencia evidente de armas? Nosotros concibíamos que el general Prat iba a abrir los polvorines y los militares constitucionalistas. Pero el Allende se opuso a abrir los polvorines y entregártelo, darle la orden al Prat que abriera los polvorines y que distribuyera las armas. Eso pasó después del 29 de junio o julio, cuando fue el golpe preparatorio. ¿Ya? En el momento el Prat con el TOA logran parar la cosa, llegan a La Moneda, se encuentran con los trabajadores del metro que están terminando el metro y van tienen una reunión con el Allende y el Prat dice, mire, dice, yo la única manera de cuidarlo a usted de proteger su gobierno y todo eso es que usted me autoriza a abrir los polvorines y es poder entregárselos al pueblo. A los cordones industriales principalmente, que son los que tienen más preparación miliciana. Y el Allende le dijo, no, yo no quiero guerra civil. En ese momento, el Prat le hizo, bueno, yo renuncio, porque yo no voy a poder defenderle de un golpe militar. Pero eso lo subimos después, porque los GAP que llegaron presos nos contaron esa reunión. Claro. Compañero, disculpe si lo fue la luz, parece. Claro, lo subimos en el mes de diciembre, cuando ya estábamos presos. Iban llegando los que se salvaban, los GAP, que lograron pasar la clandestinidad y que llegaban ahí presos. Llegaron varios. Claro. Llegaron varios GAP que se salvaron y nos contaban cómo fue la agua con el Prat. Y ahí es cuando el Partido Comunista le dice a Allende, bueno, entonces tiene que ser Pinochet, pues el más leal de todos. Ese tiene que ser el nuevo comandante en jefe. Le achuntaron. Le achuntaron medio a medio. Los compañeros comunistas le achuntaron bien. Bien. Querían buen trabajo. Sí. Pero también Allende nombra a Gustavo Lee. No sé a qué otro habrá nombrado. Había un buen trabajo en inteligencia. Espero que no haya sido el Partido Comunista que lo recomendó. Lo que ahora, yo te digo, nosotros nos tomamos la Chuquicamata porque yo era dirigente de los trabajadores voluntarios de Chuquicamata, 8.000 trabajadores. Los otros 10.000 eran demócratas cristianos. Éramos 18.000 trabajadores en la mina. En el momento del golpe a las 7 de la mañana nosotros estábamos organizados para tomarnos la mina y que no se la tomaran los milicos. Llegamos, los 8.000, nos tomamos la mina toda la hora. Y a las 11 de la mañana, cuando estaban bombardeando el Palacio de la Moneda, le dije, compañero, están bombardeando la Moneda, pero se acercan fuerzas encabezadas por el general Prat hacia Santiago a apoyar al compañero presidente Salvador Allende. A las 3 de la tarde nos llama el comandante del regimiento Calama, motorizado, reforzado, no sé cuánto blindado, no sé cuánta agua. Nos dice si no salen a las 3 de la tarde de la mina, bombardeamos Chuquicamata. Le hablé a los trabajadores que estaban reunidos ahí, le expliqué lo que pasaba, que éramos el salario de Chile, que si nosotros reventamos la mina o la reventaban ellos, Chile se queda sin plata.
hubo una discusión ahí en la asamblea de los trabajadores, y los trabajadores me preguntan, ¿y las armas que nos habían prometido? Yo le dije, compañero, las armas que prometió el compañero, el Altamirano, no llegaron. Las armas que nos prometió el compañero Corbalán no llegaron. Y las armas que prometió el presidente de la CUT, el compañero Figueroa, no llamamos. Así que yo les pido que mejor submarineen y tratan de pasar colados, porque esta hueá se viene fea. Y los que tengan armas, quédense aquí con nosotros. Y el resto, retírense. Quedaron 123 compañeros. Los otros 8.000 se fueron. De los 123, habían unas pistolas Italy, habían puras hueás de pistola, habían de esos fusiles que usaban los mineros bolivianos, de esos que usaba con John Wayne, de esas hueás así, que peleaba contra los indios. Había una ametralladora a .30, no sé, un guan llegó con una ametralladora a .30. Y esa es toda la hueá que teníamos. Y 15 camionetas cargadas con benzina. Entonces dijimos, compañeros, bueno, vamos a dejar la mina. Los compañeros que quieran acompañarnos, nos vamos al interior. A ver si logramos juntarnos con los compañeros bolivianos del ELN. Y partimos para arriba. Llegamos a la primera parada en una parte que se llamaba Las Papas Magnéticas, para que no pudieran los helicópteros cacharnos donde estábamos, ni que los instrumentos de vuelo no les sirvieran. Y llegamos a un sindicato de como de 300 compañeros viejos, comunistas, eran, que habían pasado la hueá de Gabriel González Videla. Y nos reunimos con ellos, les decimos lo que pasó, el golpe militar, les contamos toda la hueá, ellos no tenían ni transmisiones, no tenían ni idea de qué había pasado. Churra, dijeron compañeros, vamos a conversar. Y hicieron una asamblea con todos los trabajadores, y después que le explicamos todo eso, dijeron, se para un viejo y dice, compañero, me acordaré siempre, nosotros teníamos la experiencia de estos tipos de dictadura y lo que pasa, la ley maldita y todo eso. Sabemos lo que es estar en la clandestinidad. Les pedimos, por favor, ustedes son jóvenes, necesitamos que ustedes estén vivos para que puedan dirigir un futuro proceso revolucionario. Porque esta lucha va a ser larga y prolongada. La misma weá que decía Giap y Ho Chi Minh. Nos dijo ese viejo comunista. Y sí que nosotros no podemos permitir que ustedes se enfrenten con los pacos, con los milicos, con quien sea. Ustedes tienen que quedar vivos porque el futuro va a ser larga la lucha contra la dictadura para lograr hacer una revolución socialista. Churra le dijimos, compañero, vamos a ir a conversar. Nos separamos los 123 que íbamos. Conversamos. Íbamos en 15 camionetas, bueno, las camionetas ya le estaban saliendo varias en la rueda. Conversamos y salimos de nuevo a conversar con los viejos, puros viejos mineros. Y tomamos la decisión pues, de volver a Chuquicamata y tratar de pasar colado, a ver qué pasa. El día 13 ya estaban tomando a toda la gente que había sido trabajadora voluntaria presa. Y sí que empezamos a caer presos todos los compañeros, la mayoría de los compañeros de esos 123, pero los otros 7.000 trabajadores voluntarios allendistas quedaron libres por suerte. Bueno, después viene toda la hueá de la cárcel, la dictadura, la tortura y toda esa mierda. Pero lo que sí comprendí bien, que porque yo nunca quise ser del aparato militar del MIL. Siempre quise ser luchador social, trabajador social,
dirigente de masa, líder de masa, todo lo que fuera necesario, pero trabajo de masa. Pero después me quedó clarito que tenía que meterme en la guerra militar después del golpe. No hay manera de hacer la revolución sino a través del arma. Y todo militante tiene que estar preparado para la lucha política y para la lucha militar. No hay otra opción, no hay otro camino. Y ahí ya me metí, cuando yo tuve la suerte de encontrarme con Alexis, el mismo compañero, Alexis Ruz, que llegó de la FACH, que era, o sea, Ricardo Ruz Sañar, que era la comisión política, llegó Vilavela, que era la comisión política, y llegaron varios miembros del comité central, Patricio Rivas, el pelado Moreno que había creado los frentes intermedios, que todos me dicen que fue el pelado Moreno que creó esa guada de los frentes intermedios. Y muchos compañeros del MIP, el Guajiro, que era de Maipú, Chino Bertín, muchos compañeros que se salvaron, el Pepe Amigo, después fueron cayendo en la lucha de resistencia. Y ahí ya tomamos la decisión de si salíamos un día de la cárcel, nos íbamos a ir a preparar para retomar la lucha armada en Chile. Ahí en la cárcel se tomó la decisión en el año 74, en octubre del 74, cuando fue el segundo o el primer aniversario del asesinato del Miguel, 75. Ahora, desde el 73, del golpe en adelante, posterior a toda la represión, aún así, el MIR se lanza en construir la resistencia. Sí. ¿Cómo se hace ese proceso? Porque estaba bien golpeado. Sí, no tengo idea cómo fue el proceso porque estábamos todos presos. Pero ¿cómo se logra levantar esa bandera? Al único que podría responderte es el tibón de Pascal. Bueno. Él estuvo en ese proceso y el Nacho Aguiló murió también. Así que queda René Valenzuela y queda el gato. O sea, Esteban del Pascal Allende. Ellos vivieron ese proceso. Igual es sumamente difícil, es interesante. Habla muy bien del MIR porque el MIR, con todos los golpes que recibió con su militancia presa, en fin, que haya mantenido la consigna que el MIR nos asila y aparte de eso, lanzarse en construir la resistencia, habla de una postura ética y moral bastante sólida. Porque los otros partidos, digamos, que también tuvieron una represión fuerte, el Partido Comunista, el Partido Socialista, no avanzan tan rápidamente en construir una resistencia. No, ellos se tomaron como unas vacaciones y se integraron tranquilamente con la socialdemocracia europea. Y otros más audaces se fueron a Moscú y otros se fueron a, ¿cómo se llama? Alemania Oriental, otros fueron a Rumania, pero cuando vieron que no iba a haber formación militar y no iba a haber nada, empezaron a desertar de sus países y se acercaron a nosotros para tener instrucción militar en Cuba, porque ellos querían combatir a la dictadura. Tuvimos varios socialistas, varios excomunistas que se integraron al MIR para combatir a la dictadura. Y tú viste lo que pasó con el Frente Patriótico, rompió con el Partido Comunista para hacer la resistencia a la dictadura. Claro. Y ahí salió la cosa del melocotón y ahí se lanzó el Frente Patriótico, que no era el Partido Comunista, era el Frente Patriótico. Cortaron con el Partido Comunista porque el Partido Comunista no quería hacer nunca ninguna revolución. Así es. Y el Partido Socialista menos. Cuando los socialistas reclamaban, le decían, bueno, te vamos a enviar a Moscú, te vamos a mandar a Alemania Oriental.
para que sea ahí oficial de la futura Fuerza Armada del Partido Socialista Chileno, o te vamos a mandar a Cuba. Y los mandaban y los dejaban ahí para siempre. Po. Nunca podían salir para venir a hacer la lucha armada a Chile. Era un exilio. Claro. Claro. Y así no podían protestar más los compañeros, te lo iban limpiando los partidos po, para tomar el control, tranquilo. Cualquier bueno que ya quiero prepararme para la lucha armada. ¿Cuándo vamos a empezar la lucha armada? Ya, anda compañero, ya el curso yo, si te dejan plantado para siempre. No voy a volver nunca a Chile. Compañero, Sí. y con toda esta experiencia revolucionaria, internacionalista, de haber sido parte de la generación que construye el MIR, y haber sido parte de la generación del segundo Congreso, que es fundamental en toda la construcción militar del MIR. ¿Qué elementos del MIR de Miguel están hoy día vigentes? Primero, como nada, que tú lo has dicho muy bien, su ejemplo, su ética, su moral. Eso que les duele todavía a los fascistas actualmente, pues, que todavía hay compañeros que son del MIR y que el MIR todavía, y el pueblo chileno todavía ama el MIR, que el MIR es el único partido que ha estado siempre con sus manos limpias. Y por eso la gente quiere el MIR, pues. A cualquier gente joven que tú le hablas del MIR, puta, ¿cuándo va a aparecer el MIR de nuevo? Dicen. Los viejos dicen, puta, el MIR fue el único. No, ahí está todavía. Quedan unos pocos minutos, parece. ¿Me escuchas todavía? ¿Me escuchas? Sí, Ya. sí, 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 ahora sí. Sí, pues cualquier bandera al MIR o cualquier persona que fue al MIR que hable, puta, lo bueno, es como una gina el poto para los fachos pues, actuales. Claro. Que eran los mismos Pero más fachos, allá de eran los mismos fachos del tiempo de Allende, si la weá no ha cambiado. claro, pero más allá de la ética y la moral, del ejemplo, ¿qué otro elemento hoy día están vigentes? El ejemplo que fuimos un ejemplo de lucha pues, para el pueblo chileno durante la dictadura. La bandera chilena con la R al medio, al interior de un círculo negro, eso les dolía en todas las actividades que hacíamos durante la lucha contra la dictadura. Ahora, hoy día no existe un partido revolucionario. En cuanto a la construcción, a la concepción del MIR como partido, ¿está vigente? Yo creo que después de la trágica experiencia del año 2011, cuando apareció el Boric y el Jackson y la Camila y la Cariola y toda esa gente joven, la gente creían que ellos iban a ser capaces de hacer un partido revolucionario y tratar de hacer la revolución en Chile, porque vio que fue un fracaso. Miren lo que terminaron. Después vino la experiencia de la revuelta, que para mí fue una Mm. montonera terrible que costó 47 de personas muertas. Pues, bueno. ¿Ya? Yo creo que las condiciones están en Chile. Creo que están las condiciones de crear un partido revolucionario que realmente tenga vocación de poder y que quiera hacer una revolución socialista. El problema es que no hay líderes. No hay líderes. No ha logrado, porque yo insisto en la base esta de la descentralismo democrático, la dirección colectiva y todo eso. Está muy bien, pero si no hay un líder que la gente crea y que pueda seguir, la gente no se mueve, no se moja el potito. Y eso nos falta. Están todas las condiciones, mira las condiciones objetivas y subjetivas para la creación de un partido revolucionario están, pero no existe un líder que pueda dirigir eso, que tenga el carisma, que tenga el bla bla, que tenga la personalidad, que te pare delante las más, que enfrente ahí las barricadas que ponen los pacos y toda la guapa. No hay.
por el momento. Bueno, Entonces la gente cree en eso, cree en los líderes. así es. Así es. Bueno, compañero, mire, estamos llegando al término de la entrevista. ¿Ya? Ha sido muy interesante todo lo que usted ha contado porque nos permite ir para atrás en la historia, ver la historia con otro ojo, con ojos de 51 años o más de diferencia. Pero como usted bien dice, las cosas no han cambiado mucho, ¿cierto? Sigue la misma lucha de clases, el sistema capitalista es más fuerte, digamos, tiene mucho más elementos para explotar y exprimir al pueblo, al trabajador. Sobre Y todo, sobre todo reprimirlo. claro, Todos los días salen leyes nuevas para reprimir al pueblo. claro, Cualquier contestación, cualquier cosa. Hay leyes para todo. Para cada claro, persona. Bueno. así es, pues. Sí. No hay que olvidar los 500 presos políticos que hubo entre el año 90 y el del 94, los 136 compañeros asesinados desde el año 88 hasta el año 2019, y actualmente los casi 140 presos políticos que hay hoy, Mapuche. claro, Más el, ¿cómo se llama? Los que quedan de la revuelta. Po. claro, Y claro. más encima el comandante Ramiro. Juan Ramiro, el Yaitul también, Héctor Sí. Yaitul, Yo meto a Yaitul con los prisioneros políticos mapuche. los compañeros también anarquistas, Anarquistas como, que todavía están como ahí. Y van a estar para siempre. Solar, claro. Entonces, con todas esas similitudes de sistema de explotación o de represión, ¿cierto? Yo concuerdo con usted que están dadas todas las condiciones para crear esa fuerza revolucionaria. Y, y ese debería ser la tarea cordial, la orden del día. La experiencia, las enseñanzas que, que nos sirvan para la tarea presente. Y una de ellas, sin duda, es la experiencia del MIR, el MIR de Miguel. ¿Mm? Así que le agradezco en el alma todo la paciencia, la verdad, por aceptar esta entrevista y por recorrer la historia. En unos días más se va a cumplir un nuevo aniversario de la caída en combate de Miguel Enrique en la calle Santa Fe, un 5 de octubre. Eh, y claro, a esa generación hay que rendirle honores a Miguel Enrique, a Luciano Cruz, a Bautista Banchoven, a Ricardo Enrique y a tantos otros compañeros que tuvieron la claridad de romper con el reformismo, con los oportunistas, con Sí, los pues, oportunistas. sí. Mm. Y ese elemento de ruptura es muy importante porque muchas veces en años recientes y también en el presente año hay muchos colectivos que se levantan como izquierda revolucionaria, pero cuando vienen las elecciones sucumben ante los cantos de sirena de los progresistas y se van, Exacto. y se van al bando progresista. Entonces Exacto. es una cosa muy rara. Sí. El día lunes te levantas como revolucionario y el día martes te acuestas como progresista. Sí. Es bastante particular, Bastante vacilante. claro. Entonces, esa construcción del Partido Revolucionario tiene que ser con cohesión ideológica, No hay eh, otra manera. con certeza Mm. ideológica, ¿cierto? De no aguantar
ni un centímetro, ni un ápice que las posturas vacilantes y reformistas se metan en el campo revolucionario. Y eso significa tener la capacidad, aun cuando se esté en minoría, en no sentarse a la mesa con los oportunistas. Sí. ¿Mm? No, imagínate la lucha en ese tiempo, que los que citaban a todos esos congresos, a todas esas reuniones para la unificación de la izquierda, eran los viejos troscos, po, ¿ya? Y cabezones, po, como el Vital y toda esa gente. Claro. Entonces, para que el Miguel y todos sus compañeros, bueno, hacerle frente en los congresos, no era papaya la cosa. Mm, Había realmente discusión política, ¿ya? claro. Entonces, para mí fue un ejemplo muy grande que nos dejaron los compañeros, como Miguel sobre todo. Nosotros estábamos presos cuando Miguel tuvimos la noticia de la muerte de Miguel en combate ahí en Santa Fe. Mm, Estábamos en la penitenciaría de Santiago. Fue un remesón terrible para nosotros, pero también nos dio más fuerza para seguir aguantando la cárcel y para disponernos para las futuras luchas que se nos iban a venir encima. claro. Y Ahora, pasamos a otra etapa en la vida de la prisión. sí. Ahora también otro elemento de ruptura del MIR es también el impulso que da el MIR con otras fuerzas revolucionarias del Cono Sur en la formación de la Junta de Coordinación Revolucionaria, junto al Es- PTR, ERP, a los Tupamaros, Alert de Argentina, claro, ELN boliviano, el N, los peruanos, no sé si estaban ahí. que también es una historia que hay que rescatar ahí. La Junta de Coordinación Revolucionaria es un elemento que hay que reivindicar también. Sí, todavía quedan muchos compañeros de quedar de esa experiencia, porque se pueden haber salvado porque estaban afuera. Pero tú veis que si mataron al hermano del Miguel, weón, y al Bauchoden, que estaban allá en Argentina, también pueden. Yo conozco a otro compañero que mataron, que tenía un apellido que estuvo con nosotros, Jean Claudette se llama, Claudette, que está preso con nosotros cuando quedó libre, partió a Argentina a apoyar al trabajo del Bautista Bauchoden y de los compañeros que estaban levantando el trabajo de la Junta y también lo mataron, desapareció junto con ellos. Así es. Bueno, compañero, le agradezco mucho su paciencia, como dije anteriormente, y también su claridad en la explicación, y que es bastante compleja porque han pasado hartos años, hartas décadas, digamos, y el tiempo también hace borrar elementos, confundir otros y distorsionar también el pasado. Pero en el caso de esta entrevista ha sido bastante acucioso, Gracias, ¿cierto? compañero. Pero no tienes nada que agradecerme, o sea, yo hasta la muerte voy a estar en esta cosa. Y para mí, todo lo que yo pueda servir como decía este weón del Pascal Allende, decía, por lo menos que sirvamos para ser hombres bisagra. Claro. Si no, yo estoy en todo lo que pueda ayudar, cooperar, la weá que sea. Yo hasta la muerte voy a estar en esto. O sea, mi hija me dejó la vara muy alta. Mm, Mi hija es la joven combatiente, Paulina Aguirre. Entonces, eh, es muy fuerte para mí la necesidad de luchar, de seguir metido, de seguir cooperando y de seguir tratando de cambiar este país, y no solamente el país, el mundo. Ahora yo estoy preocupado por Gaza, estoy preocupado por Estados Unidos, estoy preocupado por Colombia, por Venezuela,
Puta, y por Argentina, weón, que no se le ocurra la locura al Trump de decirle al Milei que nos meta a la guerra, porque son tan locos estos weones que son capaces de todo, ¿entendí? Entonces, realmente se viene muy difícil la lucha internacional como nacional, ¿ya? Claro, Entonces todo me preocupa, todo me inquieta, todo. Eso me hace vivir más años además. claro, es complejo Mucha- tener un. Eso me mantiene en actividad, ¿viste? Desalojo la tomo hoy día y tratar de tomarla ahí a 78 y toda esta weá. Me mantiene joven todas las actividades. Claro, si me quedara sentado aquí ya hubiera muerto hace tiempo ya. Tengo que estarme moviendo por todos lados. Ya, compañero, ¿Listo? lo dejo y lo quiero dejar amarrado para una futura entrevista Sin un sobre problema, otros compañero. temas, Un ¿ya? placer. Porque ha sido muy interesante. Y también dejarlo invitado para América Rebelde y para la página La Rebelión se Justifica. Están abiertas para que todo lo que usted requiera, publicaciones, entrevistas, lo que usted desee, esas páginas están para eso, están para Listo, promover compañero. la lucha de todos. Sí, aquí, por ejemplo, yo llevo una lucha de 15 años en este territorio donde yo llegué. 15 años luchando, hemos pasado por 3 gobiernos, Bachelet, Piñera, este del Boric, ¿ya? 3 gobiernos, varios intendentes, ahora se llaman delegados, gobernadores, y weá. Y todavía no tenemos ni una gota de agua, ni un kilowatt de electricidad, ni un camino, ni un transporte, nada. Y somos 20.000 personas ya. Por suerte tenemos una posta de salud, weá. Con suerte, Y con ahora suerte. tenemos una ambulancia que nos llegó. Mire, Y quiere que estamos súper contentos. Así bueno, que esa, la lucha continúa. esa es la democracia. Sí, pues. Muy bien, compañero. Nefasta para los pueblos esta democracia, pues, compañero. Así Prefiero es, la democracia de los trabajadores de Cuba. así es. Sí, Muy mucho bien. más. Y la Jara no sabe defender ese legado, No, la Jara de Fidel Castro y del pueblo cubano, weón. una No vergüenza. sabe. No Una conoce nada vergüenza. del internacionalismo de los cubanos, weón. No conoce nada de nada, parece la historia. Parece que no hay, en el Partido Comunista no le enseñaban a la juventud la historia de la Revolución Cubana. No, pues están preocupados de otras cosas, Sí, de la institucionalidad, de cómo administrar el el capital, negocio, el claro, negocio, ¿ah? Las acciones, sobre la bolsa de comercio. ¿Ah? claro. Así es. Muy bien, compañero. Esto, compañerito, Nos estamos gusto viendo conocerlo, a la gusto próxima. conversar con usted Igualmente, ha y sido cualquier un cosa placer. estoy a disposición de usted. Muchas gracias. De nada, No- compañero, no me dé las gracias, es un deber, Nos vemos. Un abrazo es un grande. deber para mí, todo es un deber. Yo sigo militando a mi manera.